El sol apenas despuntaba por encima de las colinas cuando el ruido seco de una explosión interrumpió el silencio. Dax Holler soltó un bufido entre dientes mientras el agua oxidada del viejo surtidor le salpicaba el pecho. Cerró la válvula con fuerza, maldiciendo al rancho, al clima y a sí mismo por seguir ahí. Cotton Creek no había conocido descanso desde que su padre murió. Solo quedaban polvo, cercas torcidas, pozos medio secos y un caballo testarudo que cojeaba desde la primavera pasada. A Dax no le importaba. Se había acostumbrado a la soledad como otros al vino fuerte, con lentitud, con rabia callada, con necesidad. Ese día, sin embargo, algo le inquietaba. El silencio parecía más denso, como si incluso el viento dudara en cruzar el terreno agrietado. Se enderezó, limpiándose el sudor de la frente, justo cuando oyó el sonido. Un trote lento sobre grava. No era galope. Era más bien el ritmo cansado de quien lleva mucho recorrido a la espalda. Tomó la escopeta del poste, por costumbre más que por miedo. En esas tierras el peligro no avisaba. Llegaba cubierto de polvo, montado en bestias que no tenían dueño. La figura apareció sobre la loma, distorsionada por la neblina del calor. Montaba una burra vieja, su silueta pequeña contra el cielo. Dax entrecerró los ojos. No era una niña, era una mujer joven. Llevaba un sombrero ancho que le cubría medio rostro. Aún así, algo en su postura decía que el desierto ya había intentado borrarla. Usai no lo consiguió. No saludó, no sonrió. Solo bajó con calma, pies descalzos tocando la tierra como si le perteneciera. «Buenos días», dijo sin rodeos. «He venido por agua». Dax parpadeó. La mayoría pedía permiso. La mayoría traía huevos, leña o chismes a cambio. Pero ella no. Ella hablaba como si la tierra misma le debiera algo. Tal vez era cierto. Miró más allá, a los cántaros de barro vacíos atados al costado de la burra. «¿El pozo de las palomas?», preguntó. «Seco hace 3 días. La gente camina millas». Él señaló el abrevadero. «Mi manantial aún aguanta. Llena lo que necesites. Los cántaros están limpios», añadió ella, como si supiera que él lo pensaría. Se acercó al grifo sin más palabras. Ahora Dax la observó mejor. Morena, fuerte sin exceso. El vestido simple, desgastado por el polvo como su andar por la vida. Se movía con una determinación serena, como quien ha perdido cosas pero nunca el paso. «¿Nombre?», preguntó él. «Mara Quinn», respondió sin levantar la vista. «Mi padre es Cedric. Tiene la herrería en el pueblo, ahí cayó en la cuenta». El hombre silencioso de la pierna coja y la cicatriz en la mandíbula. No sabía que tuviera hija. «Dax Holler», se presentó él tras una pausa. «Sé quién eres. Mi padre dice que tu familia lleva aquí más tiempo que las vacas». Él soltó una mueca. No lo dijo como halago, ¿verdad? Ella esbozó apenas una sonrisa. No lo parecía. Cuando terminó, cargó los cántaros con sorprendente facilidad y los amarró con precisión. Dax frunció el ceño. «¿Viniste sola hasta aquí? No hay piernas mejores que las mías. Es peligroso. Hay bandidos cerca del risco». Ella levantó el borde del rebozo, mostrando el mango tallado de un cuchillo en la cintura. «Sé dónde cortar». Dax soltó una risa breve. «No le temes al desierto. Eso me hace temer un poco más de ti». Por primera vez, Mara lo miró directo a los ojos, y fue como un puñetazo de verdad desnuda. No había dulzura en esa mirada, solo profundidad, como si ya hubiera enterrado partes de sí en esa tierra y desafiara a quien quisiera preguntar por qué. «Gracias por el agua», dijo, montando de nuevo. «Mañana volveré, si no te importa». «No me importa», respondió él antes de poder pensarlo. Se quedó allí, mirando cómo desaparecía entre las piedras, mientras el calor deformaba el horizonte. Ella no venía solo por agua. Traía consigo un fuego que la sequía no podía apagar. Y por primera vez en años,
Dax Holler sintió algo más peligroso que la sed: curiosidad. El día siguiente empezó antes de que el sol siquiera pensara en salir. Dax Holler estaba despierto, parado junto al abrevadero con las mangas remangadas y 2 cántaros limpios a sus pies. Se había dicho a sí mismo que era por cortesía, que una buena acción no cuesta nada, pero la verdad, por dentro, era otra. Había revisado el manantial 3 veces ya, no porque dudara del agua, porque esperaba verla aparecer otra vez. Y cuando el rumor de pezuñas sobre grava llegó con la brisa, no buscó su escopeta. Esperó. Mara Queen llegó como si nunca se hubiera ido, descalza de nuevo, su larga trenza ahora bajo un pañuelo atado con firmeza. No dijo nada al principio. Tampoco él. Se desmontó con la misma naturalidad del día anterior y se agachó junto a los cántaros sin pedir permiso. Dax la observó en silencio. Había algo en sus movimientos, medidos y sin desperdicio, que hablaba de haber aprendido del desierto mismo, no gastar fuerza, ni agua, ni palabras. ¿Siempre te despiertas tan temprano?, preguntó de pronto, arqueando una ceja con picardía. El rancho no se mantiene solo, dijo él, apoyado en el poste. ¿Tú siempre andas sola por estos caminos? No me gusta que me esperen. Llenó el primer cántaro sin derramar ni una gota. Su burra, Panchito. Se acercó a mordisquear un matorral seco. Mara suspiró y se estiró la espalda. ¿Sabes?, dijo sin mirarlo. La mayoría de la gente me habla como si no tuviera nada que decir. Dax frunció el ceño. ¿Cómo? Me ven por mi edad, mi vestido, mi piel, y piensan que soy una carga o una causa de caridad. Se encogió de hombros. Tú no lo hiciste. No acostumbro decidir por otros, respondió él. Eso, Dax Holler, no se ve mucho. Él no supo qué decir. No estaba preparado para elogios, menos aún de alguien que no lo miraba como si le debiera algo. Cuando se agachó para levantar los cántaros, la burra dio un brinco y soltó un rebuzno agudo. Mara se giró alarmada. ¿Qué pasa? Cojea, dijo, ya revisando la pata del animal. Una piedra afilada se había clavado cerca de la pezuña. No puede cargar peso así, dijo él. Tiene que descansar. Entonces cargaré yo el agua. Son más de 8 kilómetros. He hecho cosas peores. Dax se incorporó y negó con la cabeza. Te llevo a casa. Volvemos por Panchito mañana. Ella lo miró con sorpresa. Eso es amable. No es amabilidad, es sentido común. Cargaron los cántaros en su caballo. Ella subió detrás, sin ceremonias, sin excusas, con los brazos apenas rodeando su cintura. Dax podía sentir su cuerpo tenso. No era miedo, no era incomodidad. Era una especie de contención, como si se obligara a no apoyarse más de la cuenta. El camino de vuelta fue largo, pero no incómodo. El aire caliente levantaba remolinos de polvo, y sobre sus cabezas 2 halcones giraban lentos como guardianes del cielo seco. Nadie dijo palabra. Al llegar al pueblo, las miradas se clavaron en ellos como púas. Los hombres dejaron de martillar. Los niños dejaron de correr. Dax sabía lo que veían. Un forastero, un vaquero solitario, trayendo a la hija del herrero apache en su montura. Mara bajó con elegancia y cubrió su cabello con el pañuelo. Señaló con el mentón una casa de adobe con techo de hojalata y un taller en la parte trasera. 2 puertas más allá, dijo. Ahí vivo. El sonido metálico del martillo de su padre, Edric Quinn, resonaba débil en el fondo. En la puerta del colmado apareció una figura que Dax reconoció al instante. Elsa Pike. Pelo cobrizo, brazos cruzados, ojos fríos. Su antigua historia. Miró a Mara, luego a Dax. No dijo nada. Se dio la vuelta y entró en silencio. ¿Una amiga tuya?, preguntó Mara. Lo fue. Mara no comentó. Solo ajustó el pañuelo en los hombros. Mañana traeré más agua, dijo Dax. Estaré esperando.
y se fue hacia la herrería, sin mirar atrás. Dax la siguió con la vista. No era una muchacha perdida ni una víctima de caridad. Era una tormenta en silencio. Había llegado con las manos vacías y se estaba ganando el lugar sin pedir permiso. Mientras cabalgaba de vuelta al rancho, pensó: mañana no podía llegar lo suficientemente pronto. El sol apenas asomaba por encima de los cerros cuando Dax Holler salió al porche y se detuvo en seco. Allí, justo al lado de la valla rota del corral norte, descansaban 2 cántaros de barro, colocados con cuidado, limpios, alineados como si alguien los hubiera dejado allí a propósito. No había huellas en la tierra, ni ruido, ni aviso. Maraquín había venido, y ya se había ido. Dax cruzó los brazos, mirando las jarras como si le hablaran. No eran una súplica, eran una afirmación, un mensaje claro. Volveré, y no solo por agua. Durante años, Dax había vivido al margen, levantándose con el sol, arreglando lo que se rompía, cuidando animales más tercos que agradecidos. Nadie le pedía nada, y él no ofrecía nada que no fuera estrictamente necesario. Pero esa mañana, cuando cargó el carro con barriles de agua, ató las sogas y azuzó al caballo. No lo hizo por deber. Lo hizo porque alguien, por primera vez en mucho tiempo, había mostrado interés en algo más que sobrevivir. Al llegar a Las Palomas, no la encontró frente a la herrería como el día anterior. Estaba en el borde del pueblo, con el sombrero echado hacia atrás y las mangas arremangadas hasta los codos, esperando. No parecía nerviosa, parecía decidida. «Trajiste el agua», dijo sin sonreír. «Tú dejaste el mensaje», respondió él, bajando del carro. Ella señaló hacia el taller, donde su padre, Edric Quinn, martilleaba metal con la fuerza contenida de quien habla poco y piensa mucho. Cerca, un muchacho joven, de no más de 14 años, moldeaba tiras de cuero sentado en el polvo. Dax lo reconoció. Noah Briggs, aprendiz del herrero, callado, observador, de esos que entienden más de lo que dicen. «¿Vienes conmigo?», preguntó Dax. «Pancho aún no camina bien», dijo Mara. «Y además, alguien tiene que evitar que te ahogues en tu propio silencio». Dax no discutió. Le pareció lógico, incluso necesario. Subieron al carro juntos. El traqueteo sobre la tierra seca los sacudía de cuando en cuando, pero no se quejaron. Mara hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras llenaban huecos. Habló de la iglesia del pueblo, de los libros polvorientos que había tomado prestados, del pan de maíz que su madre solía hornear antes de que la fiebre se la llevara un invierno atrás. Dax no interrumpía. Escuchaba, y cuanto más escuchaba, más se daba cuenta de lo vacío que había estado todo. Al llegar al rancho, Mara no esperó invitación. Se bajó sola, caminó al abrevadero, se arremangó el vestido y comenzó a llenar cubos. Con ritmo, con determinación. «No estás aquí solo por Pancho», dijo él desde el carro. «No», respondió sin dejar de trabajar. «No lo estoy». «Entonces, ¿a qué has venido?». Mara se giró y lo miró con esa calma que tampoco dejaba adivinar. «Aprender, ayudar, trabajar. ¿No es eso lo que se hace cuando uno quiere construir algo?». «¿Construir qué?». «No lo sé todavía», dijo. «Pero puedo empezar por una cerca». Esa tarde, bajo un cielo rajado de calor y con las cigarras como coro constante, Mara ayudó a Dax a reparar la valla del lado norte. No era rápida, pero era metódica. Cuando el martillo se le escapaba, no se quejaba. Ajustaba la mano, respiraba hondo y volvía a intentarlo. «¿Has hecho esto antes?», preguntó él. «Nunca». «¿Estoy sangrando?». Miró su pulgar. La ampolla se había abierto. «Entonces voy bien». Dax soltó una risa seca. «Eres terca. Tú también». Él le alcanzó un par de guantes más gruesos. Ella se los puso sin una palabra. Al caer el sol, se sentaron en el porche,
compartiendo un jarro de agua fresca. Mara se inclinó hacia adelante, los codos sobre las rodillas, mirando los campos dorados que se mecían con el viento. «Mi padre piensa que eres orgulloso», dijo de pronto. Dax arqueó una ceja. «¿Ah, sí?» «Dice que haces todo solo porque no confías en nadie. ¿Y tú qué piensas?» Ella lo miró sin apartar la vista. «Pienso que eres cuidadoso, y eso no es lo mismo». No hizo falta más. El silencio entre ellos ya no era vacío. Era algo que crecía, sin nombre aún, pero con raíces. «¿Dónde está tu taller?», preguntó ella al fin. «¿Por qué?» «Quiero ver lo que has construido. Quiero aprender». «¿De verdad quieres este tipo de vida?» Mara sostuvo su mirada. «Si no puedo construir mi futuro con mis propias manos, entonces no quiero que nadie me lo regale». Dax la observó largo rato. Luego se puso de pie y la guió hacia el granero. Y esa noche, entre virutas de madera, herramientas desgastadas y olor a cedro viejo, lo que comenzó como un favor entre desconocidos empezó a parecerse peligrosamente a algo más. Una promesa sin palabras. El aire del granero olía a cedro, a grasa vieja y a esfuerzo. El polvo flotaba en los rayos de la luna que se colaban por las rendijas del tejado. Dax caminó por delante, en silencio, abriendo la puerta de madera con un crujido que sonó más a invitación que a aviso. Mara entró detrás, con paso firme. Llevaba el vestido arremangado, el cabello aún trenzado bajo el pañuelo, y las palmas de las manos marcadas de trabajo fresco. Se detuvo a mitad del taller, y escaneó con la mirada cada banco, cada estante lleno de herramientas. No era un sitio bonito, pero era honesto. «¿Todo esto lo hiciste tú?», preguntó, acercándose a una vitrina sin terminar. Dax asintió, apoyándose en un poste. «Con tiempo y paciencia». Mara pasó la yema de los dedos por la madera lijada. «Se nota. No hay nada apresurado aquí». Se giró hacia él. En su mirada no había admiración ciega, sino respeto, como quien sabe cuánto cuesta levantar algo desde la nada. «Quiero aprender», dijo. «¿A hacer muebles? A construir con mis manos, lo que sea, lo que venga». Dax bajó la vista, luego caminó hacia la mesa de trabajo. Tomó un martillo, pesado, con el mango liso por años de uso, y se lo ofreció. «Empieza por sentir el peso». Ella lo tomó con ambas manos. Era más pesado de lo que esperaba, pero no se quejó. Solo lo giró un par de veces entre los dedos, con esa forma suya de absorber el mundo en silencio. «El martillo no es para golpear fuerte», explicó Dax, colocándose detrás de ella. «Es para golpear bien». Sus manos se posaron sobre las suyas, sin urgencia, sin intención oculta, solo para guiar. Deja que el brazo lo acompañe, y el peso haga la mitad del trabajo. El primer golpe fue torpe, el segundo, más firme. Al tercero, la cabeza del clavo empezó a hundirse con un ritmo casi natural. El silencio del granero se volvió distinto. No era tenso, ni incómodo. Era atento, como si hasta las herramientas escucharan. «No pensé que me dejarías quedarme tanto tiempo», murmuró ella, sin dejar de martillar. «No pensé que querrías quedarte». «¿Y ahora?» Dax la miró. Su perfil bajo la luz parecía más de fuego que de carne. Había dureza en su mentón y algo quebrado en sus ojos que no se rendía. «¿Ahora?», dijo él. «No quiero que te vayas». Mara se detuvo. El martillo colgó, apenas sostenido. «Yo tampoco quiero irme», susurró. No fue una confesión, fue una certeza, como quien nombra una estación del año cuando ya se huele en el aire. Más tarde, sentados en el pórtico, compartieron pan seco y café negro. Nadie habló de futuro, ni de lo que sentían. Solo compartieron espacio, como dos animales que ya no se espantan al compartir sombra. «¿Tu padre sabe que estás aquí?», preguntó Dax al fin. «Sabe que trabajo. Sabe que no me quedo quieta».
Pero no sabe que estás aquí, conmigo. No todavía. Un cuervo graznó a lo lejos. La brisa traía olor a tierra caliente y a resina. «Tendrá preguntas», dijo él. «Yo también», se miraron. No con urgencia, con tiempo. Ella se levantó y antes de irse, dejó el martillo sobre la mesa del taller. Lo hizo con una lentitud casi ritual, como quien deja un voto sin pronunciarlo. «Mañana quiero empezar algo», dijo. «¿El qué?» Mara sonrió, cansada pero segura. «Una silla o una mesa. Algo que alguien use todos los días». «Eso lleva tiempo», advirtió él. «Yo no tengo prisa». Y se marchó caminando, sin volver la vista atrás. Dax se quedó mirando la herramienta donde ella la había dejado. El taller no había cambiado en apariencia, pero algo se había movido. Algo que ya no era solo suyo. Algo que se construía a 4 manos. Esa mañana, el sonido del martillo no vino de las manos de Dax, sino de Mara. Ella había llegado antes que el sol, sin llamar, sin preguntar. Entró al granero como quien entra a su propia historia y dijo: «¿Qué sigue?». Dax la observó con una mezcla de sorpresa y algo más profundo, más torcido. No era amor todavía, era reconocimiento, como si los dos supieran que el otro tenía una herida con la misma forma. «Tenemos que reforzar la parte trasera del granero», dijo él. Mara asintió, arremangándose hasta el codo. El resto de la mañana fue una coreografía muda. Clavos, madera, serrín en el aire. El martillo subía y bajaba en manos de ella, aún torpes pero decididas. Cada vez que golpeaba mal, apretaba los labios y lo volvía a intentar. Dax, sin decir palabra, se acercaba solo cuando veía que su muñeca se tensaba demasiado. «Siente el peso», le decía en voz baja. «El martillo no se obliga, se acompaña». En uno de esos momentos, él colocó de nuevo las manos sobre las suyas. Ya no había incomodidad, solo una extraña calma, como si en ese gesto de guiar se hubiera colado algo más que técnica. «Quiero construir algo real», dijo ella de pronto, rompiendo el silencio. Dax levantó una ceja. «Esa estantería es real». «No, me refiero a algo que importe. Una mesa, una silla, algo que sirva a alguien, que se use cada día». Él se apoyó contra el banco de trabajo. «Eso lleva tiempo». «No tengo prisa». Y no la tenía. Cada clavo que hundía, cada tabla que lijaba, hablaban de algo más que ganas de aprender. Era necesidad, de sostener, de crear, de dejar marca. Pero la calma no duró mucho. Pasado el mediodía, el sonido de un caballo rompió el silencio del campo. Dax entrecerró los ojos, ensombrecido por el sol. La figura que se acercaba no necesitaba presentación. Elsa Pike. Ella desmontó sin decir nada, los pasos duros sobre la tierra seca. Mara se irguió, las manos manchadas de polvo, el rostro sereno. «Dax», dijo Elsa con voz firme, «me han dicho que tenías compañía». «Mara me está ayudando», respondió él. Elsa bajó la mirada a las manos de Mara. Vio los guantes rotos, la sangre seca, las astillas en los dedos, y no dijo nada durante un instante largo. «Ya veo», dijo al fin. «Es bueno mantenerse ocupada». «Mejor que quedarse quieta», contestó Mara sin parpadear. La sonrisa de Elsa fue delgada, sin dientes, como una hoja de afeitar. «Ten cuidado, muchacha. El desierto está lleno de cosas que parecen inofensivas, hasta que muerden». Se giró y montó sin despedirse. Cuando el galope se perdió en el horizonte, Mara permaneció inmóvil. No había miedo en su expresión, solo la mandíbula apretada. «¿Una amiga tuya?», preguntó. «Ya no», respondió Dax. «No le caigo bien». «No te conoce». Mara miró el granero. «Cree que sí». Dax no contestó. No hacía falta. Tomó una cuerda del clavo de la pared y la lanzó al carro. «Vamos».
Revisaremos la cerca antes de que anochezca. Esa tarde, el calor apretó como un yugo. Los dos trabajaron lado a lado, estirando alambre, ajustando postes. Las manos de Mara temblaban a ratos, los músculos cansados, los pies llenos de polvo. Aún así, no se quejó. Cuando el alambre saltó y le cortó la palma, apenas soltó un «joder» entre dientes. «Déjame ver», dijo Dax ya a su lado. «Estoy bien. Estás sangrando. Es mi sangre. Me pertenece». Él le tomó la mano con cuidado, la limpió con agua, le arrancó una tira de tela de su propia camisa y la envolvió con firmeza. Mara no dijo nada mientras él vendaba, pero cuando sus ojos se encontraron, no fue como antes, fue distinto. Como si en medio de esa sangre y ese silencio, algo se hubiera soltado. «Estás construyendo algo dentro de mí», murmuró ella. Algo que no sabía que estaba roto. Dax tragó saliva, pero no respondió. El aire entre ellos vibraba con una electricidad antigua, hecha de clavos, madera y cicatrices. Y justo cuando parecía que el día iba a cerrarse así, un nuevo galope cruzó el horizonte. Esta vez, no era Elsa, era Edric Quinn. Montaba recto, sin apuro pero con intención. Sus ojos buscaron a su hija, luego a Dax, y sin desmontar dijo, «¿Tienes un momento para hablar?» Dax asintió. «Dentro», ordenó el herrero, y al entrar en el granero, el sonido de la puerta cerrándose detrás de ellos sonó menos a madera y más a juicio. El granero olía a serrín y aceite seco. Dax Holler entró primero. Edric Quinn lo siguió con paso firme, sin quitarse el sombrero ni decir palabra. La puerta se cerró sola detrás de ellos, chirriando como si también tuviera algo que opinar. Dentro, el aire se sentía más denso, como si el tiempo se hubiera estancado entre las herramientas colgadas y la madera a medio lijar. Dax se apoyó en el banco de trabajo, las manos abiertas sobre la superficie, los dedos tensos. Edric caminó lento, una vuelta entera por el taller, inspeccionando sin mirar directamente. Cada paso sonaba a juicio. «He visto lo que haces», dijo al fin, con voz grave como leña húmeda. «Y lo que ha empezado entre tú y mi hija». Dax no respondió. Sabía que hablar demasiado era tan malo como callar lo importante. «Mara ya no es una niña», continuó Edric, «pero sigue siendo mi hija. Y es testaruda», lo sacó de su madre. «Es lista», dijo Dax, «y capaz. Lo veo cada día. No necesito que me lo digas. La crié yo». Un silencio se abrió como zanja entre ambos. «Yo no la invité», añadió Dax. «Ella vino sola». «Y tú no la echaste», contestó Edric. Dax lo miró a los ojos, firmes, oscuros, como carbón bajo presión. «No, señor. No lo hice». Edric se acercó un paso. Ya no hablaba con ira, sino con peso. «¿Crees que te ve como un maestro, un vecino, un capataz?» Dax no respondió. Sabía que la siguiente frase iba a doler. «Esa muchacha te mira como si colgaras la luna». El golpe no fue físico, pero dolió igual. «No la he tocado», dijo Dax con la mandíbula tensa. «No de forma que falte el respeto, ni a ella ni a usted». Edric lo observó largo rato. Luego asintió lentamente. «Te creo, pero eso no quiere decir que no hayas despertado algo en ella». Dax bajó la vista. Vio las virutas en la mesa, los clavos sueltos, la mancha de resina en la tabla. Todo parecía quieto, pero su pecho no lo estaba. «¿Qué espera de mí?», preguntó. Edric no dudó. «Honestidad. Con ella y contigo. No la llenes de planes si lo único que quieres es tapar tus vacíos». El golpe fue limpio, directo, sin malicia pero sin suavidad. «Yo no pedí esto», murmuró Dax. «Ni ella. Pero aquí estáis los dos». El herrero se giró hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. Cuando Mara volvió de aquí por primera vez, habló de clavos, de madera,
de ti, no como quien sueña, sino como quien se enciende. No apagues eso si no vas a quedarte a avivar el fuego. Y se marchó. Dax se quedó solo, entre el polvo y el eco de esas palabras. El granero le pareció de pronto enorme, como si todo el peso de su vida colgara de un clavo oxidado. Esa noche, el rancho no hizo ruido, ni el viento quiso pasar. Dax cocinó y no comió. Sirvió whisky y no lo bebió. Se sentó en el porche hasta que el frío se le metió por las botas. Esperó, pero ella no vino, tampoco al amanecer siguiente, ni al otro. El tercer día, el granero ya no olía a trabajo, olía a ausencia. Las herramientas estaban en su sitio, pero se sentían ajenas. Los guantes de Mara seguían en la repisa, los dedos curvados como si también la echaran de menos. Dax caminó hasta la cerca norte, no por rutina, sino porque allí había estado ella, con el alambre, con su sangre. No encontró más que polvo y una vieja brisa. Aquella tarde, Elsa Pike apareció sin aviso. Dejó un pan dulce y una botella de vino sobre el porche. No tocó la puerta, no dijo nada. Él la vio desde la ventana, se fue igual que llegó, con los hombros caídos y la boca cerrada. Dax no se levantó, no podía. Esa noche, las palabras de Mara resonaron entre las vigas del tejado. Estás construyendo algo dentro de mí que no sabía que estaba roto. Se levantó de golpe, como si le hubieran tirado del alma. Al amanecer, ensilló su caballo. No se afeitó, ni se cambió la camisa. Cabalgó hacia las palomas como si llevara fuego en el pecho. Tenía que verla, tenía que hablar. No con miedo, no con orgullo, con verdad. Dax Holler llegó al pueblo al romper el alba. El aire aún no olía a calor, pero el polvo ya flotaba, dorado, sobre las piedras de la calle principal. No saludó a nadie, ni al viejo en la barbería, ni a los niños que corrían descalzos. Fue directo al taller de Edric Quinn. El martillo del herrero no sonaba. Dax desmontó sin apuro. Llamó a la puerta con los nudillos. 1, 2, 3 veces. Nada. Dio un paso atrás. Entonces la vio. Mara estaba sentada en el banco de piedra frente a la escuela vieja. Sola. Mirando el cielo como quien busca respuestas entre nubes que no prometen lluvia. Cruzó la calle sin decir palabra. Ella no se movió. Pensé que ya no volverías, dijo sin mirarlo. Yo también lo pensé, respondió él. Silencio. El viento levantó un remolino pequeño junto al quicio de la puerta. Pasó entre ellos, sin interrumpir. Mi padre te habló, dijo Mara. Sí. ¿Te pidió que te alejaras? Me pidió que fuera honesto. Ella asintió. No era sorpresa, era confirmación. Y ahora estás aquí. ¿Eso es tu respuesta? No lo sé aún, pero no podía quedarme sin hablar. Habla entonces. Dax respiró hondo. Las palabras no eran lo suyo, pero la madera, el metal, el campo, le habían enseñado que lo importante no se grita, se dice con peso. No buscaba esto, Mara, ni a ti, pero apareciste. Te metiste entre los espacios que yo mismo había tapiado por dentro. Ella giró el rostro, al fin. Tenía los ojos cansados, pero abiertos. ¿Y qué quieres ahora? Quiero saber si esto que estamos construyendo, si tú quieres seguir martillando conmigo. Mara bajó la mirada a sus propias manos. Las uñas rotas, las líneas marcadas por el trabajo. Manos que no encajaban en una vida cómoda, pero que sabían sostener lo que importaba. No quiero ser un pasatiempo, dijo, ni una herida que tapes con tablas nuevas. No lo eres. Tampoco quiero que me elijas solo porque soy quien se quedó. Dax se arrodilló ante ella, no por romanticismo, por claridad, para que su voz quedara a su altura. Te elijo porque trabajas sin esperar recompensa. Porque sangras sin quejarte, porque me miras como si no te asustara lo que fui, y quisieras saber quién puedo ser. Ella tragó saliva. ¿Y si un día te hartas?
Entonces al menos lo habré intentado con verdad. Silencio otra vez. Pero no era el mismo de antes. Este estaba lleno de algo que temblaba. Mara se inclinó hacia él. No me gustan los hombres que prometen con la boca y desaparecen con los pies. Yo no corro, Mara. Estoy aquí. Ella lo miró largo rato. Luego se puso de pie, lo ayudó a levantarse, y sin decir nada más, caminó hacia la herrería. Dax fue tras ella. Entraron. Edric estaba allí, de pie, con los brazos cruzados. No dijo nada. Solo asintió una vez cuando los vio juntos. «Tengo que arreglar la bisagra del granero», dijo Mara. «¿Puedo llevarme la lima?» Edric señaló con la cabeza. Ella tomó la herramienta, le hizo un gesto a Dax y salió. Él se quedó un segundo más frente al padre. «No le romperé el alma», dijo. «Más te vale. Porque si lo haces, ni Dios ni la ley te salvarán de mí». Dax asintió y salió. De vuelta en el rancho, esa tarde, el sol parecía menos duro. Mara trabajó en la puerta, él en los postes. Cruzaban pocas palabras, pero cuando se cruzaban las miradas, el polvo ya no picaba tanto. Al final del día, ella le tendió un papel arrugado. Era un dibujo hecho a lápiz, un esbozo torpe, pero claro, un Moisés de madera, pequeño, firme. «¿Para quién es eso?», preguntó él. Mara lo miró, seria. «Para empezar algo, aunque aún no esté». Dax sostuvo el papel como si fuera algo frágil. Lo guardó en su bolsillo sin doblarlo. Y esa noche, bajo el porche, con los grillos cantando, Mara se sentó junto a él sin pedir permiso. Apoyó su cabeza en su hombro. «Ya no me da miedo el silencio», susurró. «A mí tampoco». Y por primera vez en años, el rancho de Dax Holler pareció tener no solo paredes, sino hogar. Durante semanas, el rancho dejó de ser solo polvo y soledad. Dax y Mara trabajaban como si cada clavo que hundían fuera una promesa. Cada tabla, un peldaño hacia algo nuevo. No hablaban de mañana con miedo, sino con martillos, cuerdas y tiza sobre madera. La idea del Moisés, ese dibujo arrugado que ella le entregó en el porche, se convirtió en más que un boceto. Era un punto de partida. Dax lo colgó sobre la pared del taller y cada tarde, al limpiar las herramientas, lo miraba. «¿Tú sabes hacer muebles para bebés?», preguntó Mara una noche. «No. Pero sé construir lo que quiero proteger». Ella sonrió sin responder. Desde entonces, comenzaron a levantar pequeñas cosas. Una estantería para los frascos de cocina, un banco de pino para dejar las botas embarradas, un perchero para colgar su pañuelo rojo. Cada objeto era útil, sí, pero también simbólico. Era una forma de decir, «aquí me quedo». Una tarde, Dax llegó del corral con el brazo arañado. El toro joven había embestido la cuerda con furia. Mara lo vio desde el porche. No preguntó. Entró en la cocina, llenó un cuenco con agua caliente, sacó un trapo limpio y lo esperó sentada, como quien ya conoce la rutina. «Te dije que ese animal tiene demonios en los ojos», murmuró. «Es testarudo. Como tú». Limpió la herida con cuidado. Dax no se quejó. Sus ojos estaban puestos en su perfil, en la línea firme de su cuello, en la fuerza de sus manos. «¿Siempre fuiste así?», preguntó. «¿Así cómo?» «Tan constante, tan sin miedo». «No es que no tenga miedo», dijo ella. «Es que aprendí a no obedecerlo». Le vendó el brazo sin levantar la mirada. Luego se levantó y fue a revisar el pan que había dejado horneando. Esa noche, cenaron pan recién hecho, queso duro y café. No necesitaban más. Los silencios entre ellos ya no eran incómodos. Eran espacios para respirar juntos. «Noah vendrá mañana», dijo Mara rompiendo el pan. «Quiere aprender a tallar con gubias. Le irá bien. Tiene buen ojo. Y buenas manos. Y buena gente cerca.
Ella le lanzó una mirada rápida. Dax la sostuvo. ¿Eso fue un cumplido?, bromeó. Eso fue una afirmación. Después de cenar, fueron al granero. La luna iluminaba la mesa de trabajo. Sobre ella, el Moisés tomaba forma. Dax había cortado las piezas más grandes. Mara las lijaba con calma, como si estuviera puliendo algo más que madera. «Nunca pensé en tener hijos», dijo ella de pronto. «Yo tampoco. Pero ahora, si viniera uno, no me asustaría». Dax dejó de clavar por un segundo. «¿Te gustaría?» «Me gustaría que creciera en un lugar donde la gente se respeta». «Entonces ya tenemos medio camino hecho». Ella sonrió, pero no dijo nada. Al día siguiente, cuando Noah llegó, encontró a Mara pintando con tiza unas medidas en una tabla, y a Dax dándole cuerda a un viejo reloj que nunca funcionó bien, pero que él se negaba a tirar. «Este sitio huele distinto», dijo el chico. «¿A qué huele?», preguntó Mara. «A gente que no se va». Las tardes se alargaron. Los almuerzos se hicieron más compartidos. Una vez por semana, Edric Quinn pasaba por allí. No decía mucho, observaba. Tocaba el marco del Moisés, asentía y se marchaba. El día que se terminó el Moisés, Dax no dijo palabra. Solo lo cargó con cuidado y lo llevó al porche. Lo dejó junto a la puerta y se quedó ahí, de pie, como si necesitara que el mundo lo viera. Mara salió con las manos llenas de ropa húmeda. Lo vio. Se acercó. «No tiene todavía a quien acunar». «No». «Pero tiene lugar. ¿Y tú?», preguntó ella. «¿Tienes lugar?». Dax la miró con los ojos limpios, sin escudos. «Contigo sí». Ella se acercó despacio. Le rodeó la cintura con los brazos y apoyó la frente en su pecho. «Entonces que este sea el principio». Y lo fue. Aunque aún no sabían lo que vendría, ya tenían algo que muchos no logran nunca. Un hogar hecho a mano. El otoño llegó sin anunciarse. Una mañana, Mara se despertó antes que el sol. Sintió una punzada en el estómago, no de dolor, sino de algo nuevo, como si dentro de ella algo reclamara espacio. Se sentó en el borde del colchón, descalza, respirando hondo. Afuera, el rancho dormía, pero en su pecho había un murmullo que no sabía callar. Los días siguientes, las náuseas aparecieron sin previo aviso. Un mareo, un escalofrío, el café que ya no quería. Dax lo notó, pero no preguntó. La observaba desde la mesa, mientras ella fingía que todo seguía igual. Y tal vez por fuera sí, pero por dentro, un mundo se estaba formando. Una tarde, mientras Dax afilaba una azada, ella se le acercó con las manos entrelazadas. «Necesito decirte algo», murmuró. Él dejó la herramienta. El silencio entre ellos fue suave, sin amenaza. «Lo sospechaba», dijo él. Ella parpadeó, sorprendida. «¿Cómo?». «Hace días que el pan no sabe igual», respondió con una media sonrisa. «Y tú no te quejas, solo lo dejas». Mara se rió por primera vez en semanas, una risa baja, honesta, como el sol colándose entre las grietas del granero. «Estoy embarazada, Dax». Él se acercó despacio. No como quien se asusta, como quien camina hacia una lumbre que sabe que puede quemar, pero también calentar. «¿Estás bien?». «Estoy asustada, pero sí, estoy bien». Dax le tomó la mano. No temblaba. Solo la sostuvo, como quien sostiene un cabo de madera que aún no ha sido tallado, pero ya es útil. «Entonces vamos a preparar el sitio», dijo. «¿Para el niño?». «Para ti, para nosotros. El niño llegará cuando le toque». Los días que siguieron fueron extraños. Todo lo cotidiano tomó otra forma. Los ruidos del rancho sonaban distintos. El canto de los pájaros por la mañana, el crujir de las tablas del porche, el silbido del viento entre los álamos secos. Mara pasó más tiempo en la cocina, pero no para alejarse.
para estar cerca. Dax reparó el tejado del gallinero, reforzó las ventanas del cuarto trasero, colocó un nuevo pestillo en la puerta principal. No lo dijo, pero cada clavo que clavaba era una forma de decir, «Te veo». Una noche, después de cenar, Mara se sentó frente a él con un cuaderno en las manos. «¿He estado dibujando?», dijo. Abrió las páginas. Dax vio croquis de muebles pequeños, sillas diminutas, una estantería para libros infantiles, una manta con dibujos de soles y pájaros. «¿Cómo quieres que se llame?», preguntó ella de repente. Él se quedó en silencio. «¿Y si fuera niña?». «Entonces me temo que tendré que aprender a coser». Ella sonrió. «Yo tampoco sé. Aprenderemos». Mara se levantó y fue hasta el Moisés. Pasó la mano por el borde de madera, suave como la piel recién curada. Luego volvió a mirarlo. «¿Crees que sabremos hacerlo bien?». Dax se levantó. La abrazó desde atrás, su mentón sobre su hombro, las manos sobre el vientre a un plano. «No tengo duda». Y por primera vez, Mara no dudó tampoco. El rancho, ese rincón de tierra seca y silencio, ya no era solo suyo, ni solo de él. Era una promesa viva, hecha con clavos, pan caliente y latidos nuevos. El otoño se había marchado con la primera helada. Las noches eran frías, pero dentro del rancho, el fuego nunca faltaba, ni el de la chimenea, ni el que Mara llevaba en la mirada desde que su vientre empezó a redondearse. Dax Holler se levantaba antes que el alba, ya no por costumbre, sino porque había algo en él que no podía dormir del todo. Se sentaba en el porche, taza en mano, y miraba el horizonte, igual que un pastor que cuenta las nubes para saber si ese día lloverá futuro o pasado. Mara, cada vez más lenta al caminar, aún insistía en recoger la leña, amasar el pan, cuidar las gallinas. No aceptaba que la maternidad le robara la dignidad de moverse. «No soy de cristal», decía. «Pero eres todo lo que no quiero romper», respondía Dax. La tarde en que rompió aguas fue silencioso. Ningún grito, solo un suspiro hondo, un gesto de dolor limpio y controlado. Como si su cuerpo supiera que ese día no se luchaba, se abría paso. Dax estuvo allí, no fuera, no en la puerta, no esperando noticias. Estuvo dentro, a su lado, sujetándole la mano con la fuerza justa para que supiera. «No estás sola». El llanto del niño no fue fuerte. Fue un quejido breve, como si preguntara tímidamente al mundo si merecía quedarse. Mara lo abrazó antes que nadie. Lo envolvió en una manta tejida a mano y lo nombró Miguel. Dax, al oírlo, no respondió. Solo sonrió con los ojos, porque ese nombre había estado escrito en su pecho desde que ella se lo dibujó en aquel papel, meses atrás. Los días siguientes fueron lentos, de esos que no se corren, se caminan. Miguel dormía en el Moisés que construyeron entre los dos. A veces, cuando lloraba en mitad de la noche, Dax se levantaba, lo sostenía contra su pecho y le hablaba al oído como quien susurra a un potro nervioso. «Tranquilo, hijo. Aquí todo lo que se construye se cuida». Una mañana, mientras el niño dormía y Mara ordenaba los frascos de hierbas en la estantería, apareció Elsa Pike. Llegó con un cesto de huevos, pan recién hecho y una manta de lana. No habló de lo pasado, solo miró al bebé, tocó la cabeza con ternura y dijo: «Nadie sabe lo que hace al principio, pero si lo haces con cariño, casi siempre sale bien». Y se marchó. Edric Quinn venía cada domingo, no para opinar, solo para sentarse en silencio, mirar cómo Miguel dormía y acariciar la madera del Moisés con manos que sabían cuándo algo estaba bien hecho. Una tarde, Mara salió al porche con el niño en brazos. Dax estaba tallando una pequeña figura de caballo en madera. «¿Para él?», preguntó. «Para cuando camine. No quiero que tema a los animales como yo temía la vida». Ella se sentó a su lado.
Miguel dormía profundo. ¿Y ahora qué?, preguntó ella. Ahora seguimos. Levantamos más. Para él. Para nosotros. ¿Tú crees que esto es suficiente? Dax la miró. Es más de lo que tuve. Y más de lo que soñé. Se quedaron así, el sol cayendo sobre los campos secos. El niño respirando pausado. Dos personas que no se prometieron nada al principio y, sin embargo, lo hicieron todo. El rancho, antes solo polvo y leña, era ahora hogar. No por las paredes, sino por el eco de pasos pequeños, de voces suaves, de madera que no se rompe porque fue hecha con amor lento. Y mientras el viento barría las hojas caídas, Dax se preguntó algo que no dijo en voz alta. ¿Cuántas cosas importantes en la vida se construyen, sin siquiera planearlo? ¿Y tú, que has seguido esta historia hasta el final? ¿Crees que el amor se elige, se construye o simplemente se encuentra donde uno menos espera?